Bueno, el día de hoy Perú 21 da a conocer esta información de que Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, sentenciado por homicidio de 4 policías en el llamado Andahuaylazo, ¿verdad? Habría dado una serie de directivas, entre ellas prácticamente utilizar las instalaciones del penal Virgen de la Merced en Chorrillos como si fuera un local de campaña. ¿Qué hay de cierto en toda esta información o qué medidas se están tomando a partir de conocer esta noticia? Estamos con el jefe del INPE, Carlos Vázquez. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. En efecto, el día de hoy, por un medio de comunicación escrito, hemos tomado conocimiento de que un interno, en este caso Antauro Humala, sentenciado por temas de rebelión y homicidio calificado por la justicia peruana, estaría, según la comunicación de este informe periodístico, queriendo utilizar el penal de Virgen de la Merced, como tú lo has dicho, como una sala de reuniones con fines políticos, lo cual está prohibido, ¿es cierto? No hay ninguna posibilidad, y acá lo digo como presidente del INPE, ninguna posibilidad que un interno quiera hacer de un penal una sala de reuniones con fines políticos, máxime cuando se trata de un condenado. Ahora, las visitas que solamente pueden ser familiares o las visitas de amigos según el Código de Ejecución Penal están con fines de reinserción social, no con fines políticos ni de otra índole. Por tanto, nosotros ya tenemos claras las directivas, tanto los directores del penal, el director del penal tiene claro cuál es la posición del Consejo Nacional Penitenciario, y bueno, esos son las... además hay que decir un tema más. Este señor ya tiene un proceso administrativo disciplinario abierto por haber dado una entrevista sin cumplir, ¿no es cierto?, los fines y la directiva del sistema penitenciario en el Perú. Por tanto, digamos, acá se exhorta a todos los internos a nivel nacional de que las visitas tienen que ser con fines de reinserción social y ningunas con fines políticos, por eso están los otros canales que establece el Código de Ejecución Penal. Y por tanto ya están las directivas tratadas a nivel nacional a todos los directores de penales, incluido el penal de Virgen de la Merced. Ahora, ¿en qué consiste este proceso administrativo interno? Bueno, mire, las directivas establecen de que solamente puede darse entrevistas con autorización del Consejo Nacional Penitenciario y con fines solamente de reinserción. Él dio una entrevista sin haberla solicitado, ni siquiera el conducto regular, ¿no es cierto? Ha reconocido que él ha dado esa entrevista a través de su abogado mediante unos escritos y por tanto se le inició el proceso disciplinario. Eso determinará el Consejo Técnico Penitenciario de cada penal, establecerá la sanción que le corresponda, que puede ser, digamos, desde una amonestación, una sanción hasta la suspensión de las visitas. Eso corresponderá al Consejo, que es autónomo en ese sentido. Ahora, pero lo que no puede pasar es que un penal sea utilizado como una sala de reuniones. Es una falta de respeto al sistema penitenciario y a la institución a la cual represento. Claro, lo que pasa es que de pronto estas acciones se dan en el contexto en que no hay ninguna sanción. Usted mismo lo ha dicho. Si bien es cierto, esto depende del Consejo, el hacer la investigación y finalmente impartir una sanción o una amonestación. Todavía, a pesar del tiempo transcurrido, esto no ha sucedido. Ahora nos topamos con este nuevo hecho. Entonces, la pregunta cae de cajón. O sea, ¿cómo va a ser el INPE para evitar cualquier acto proselitista si parte de los derechos que tiene también un recluso es el de recibir visitas de familiares o de amigos? Mientras la visita... Reitero, mientras la visita de familiares y amigos está con fines de reinserción social, no hay ningún problema. Tampoco el INPE va a ingresar a su propia reunión a escuchar lo que conversan. Claro. Pero toda información que salga del establecimiento penitenciario sin seguir los conductos regulares que establece la directiva del INPE van a ser drásticamente sancionados, sea él o cualquier interno en el Perú. Hay que devolverle a los penales el principio de autoridad. Y eso pasa porque los internos respeten cuáles son los canales y los conductos para su aprobación, sea una entrevista, sea una declaración judicial, sea una declaración que no tiene que ver con fines de reinserción social. A eso me refiero. Ahora, si saben que de acuerdo a esta publicación los etnocaceristas están planeando una movilización para los próximos días, para las próximas semanas,
¿Antauro Humala va a continuar recibiendo las visitas a pesar de esta información o es que se le va a suspender? No, estamos evaluando eso ahí ahorita actualmente en el Consejo Nacional Penitenciario. Reitero, no es una solicitud que llegó por parte del interno, es un medio escrito que menciona que haya salido esa información, pero yo reitero una vez más, los penales, y vamos a ser drásticos en esto, no son salas de reuniones con fines proselitistas, mucho menos con fines políticos. Pero ustedes no van a poder evitar que desde allí se den algunas directrices. O sea, por ejemplo... Podemos evitar, por ejemplo, presencia amicales, visitas, como establece el código, con determinadas funciones de seguridad, nos permite esas facultades. Vamos a evaluarlo con el Consejo Nacional Penitenciario en el marco del Consejo Técnico Penal de ese penal para tomar las medidas adecuadas y prevenir cualquier tipo de filtración de ese tipo de información. Bueno, por ejemplo, ¿qué van a hacer cuando César Álvarez, también otro interno, está anunciando que va a postular y que la campaña la va a hacer desde el penal? No sé si ustedes han tomado nota de ello y qué acciones están haciendo con relación a quien fuera presidente del gobierno regional de Ancash. Bueno, miren, hay que distinguir un condenado de un procesado, ¿no es cierto? Hay que distinguir un condenado de un procesado. Los condenados establece el código cuáles son sus limitaciones. El procesado tiene otra metodología. Y ahí yo, al igual que tú, muestro mi preocupación que después de tantos años sigue el proceso sin concluir en el caso del señor Álvarez, ¿no es cierto? Entonces, ya ha habido casos anteriores donde procesados que han postulado porque durante años no han sido condenados, ¿no es cierto? Y aún están en la calidad de procesados y por tanto les salvaguarda algunos derechos, han postulado a elecciones presidenciales incluso, donde el INPE se ha visto obligado en algunos años atrás a tener que trasladarlo para que pueda hacer sus declaraciones políticas, ¿no es cierto? Pero eso es cuando se trata de un procesado. Ahí yo reitero la necesidad de avanzar con las sentencias y con las acusaciones en tiempos oportunos, como lo hemos expresado recientemente en un comunicado con una organización criminal que ha sido liberada por exceso de libertad. ¿INPE no puede hacer nada para evitar que César Álvarez haga campaña desde el penal? No, desde el penal no pueden hacerlo. Eso sí, está asegurado que desde el penal no se puede hacer, ¿no es cierto? Ninguna declaración es con fines políticos. Pero si una persona procesada, y hay opiniones respecto, digamos, de la Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia, cuando hay un interno que es procesado y postula a un cargo político, ¿no es cierto?, no hay una limitación actualmente en la norma que prohíba su participación. El caso, por ejemplo, de Gregorio Santos en la candidatura presidencial pasada, donde tuvo que, al estar procesado, al no tener una condena firme por parte del Poder Judicial, ¿no es cierto?, tuvo que ser egresado del penal para que vaya a hacer una declaración política que fue televisada a nivel nacional. Eso le corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público definir rápidamente su situación jurídica para evitar estos excesos. Una pregunta final, señor Vázquez. En las instalaciones del penal Virgen de la Merced, luego de conocida esta información sobre Antauro Humala, ¿se ha procedido a hacer alguna visita, algún tipo de inspección para ver cuáles son las condiciones en las que este reo está pasando estos días de condena que se vence hasta donde conocemos el 2024? Bueno, tenemos un nuevo director del establecimiento penitenciario que ha relevado al anterior director, tiene estrictas medidas de seguridad y las vamos a hacer cumplir contra él o con cualquier interno a nivel nacional. No es un tema personal, es un tema de decisión de autoridad en los penales que hay que respetar. Pero bueno, sí, porque sobre todo si hay el antecedente de que Antauro Humala anteriormente ha sido captado coordinando, ¿no?, el manejo de obras públicas, haciendo campaña y demás gollerías, me imagino que va a haber un especial control al respecto. Yo le agradezco mucho esta comunicación, señor Vázquez. Vamos a estar a la espera finalmente y ojalá a partir de usted podamos conocer en las próximas horas qué es lo que ha decidido el Consejo Nacional Penitenciario sobre si es que van a restringir las visitas, la cantidad de visitas o no para Antauro Humala y qué se va a hacer en el caso, por ejemplo, de otros personajes como César Álvarez que vienen anunciando campañas desde el penal. Encantados, estaremos en comunicación.
Muy buenos días, son las 11:23. Vamos a revisar otras noticias.